Muy buenas tardes a todos, familia. Hoy os traemos un vídeo en el que os queremos hablar de las principales ventajas y desventajas, y no solo eso, sino de las características principales de usar una maceta, como en este caso de cerámica o de barro, como también se le suele decir, o una maceta de plástico. Así que si queréis aprender todo del por qué se usa una u otra, quedaros en este vídeo que lo vamos a explicar de 10. Y además, no solo eso, sino que tenéis que dejarnos un comentario, un like, suscribiros, a activar la campanita, haceros miembros del canal y uniros al grupo de WhatsApp que tenemos en la caja de la descripción, donde mandamos muchas ofertitas y muchas cosas todos los días. Así que no dejadlo escapar y apuntaros para que podamos seguir mandando muchísima información para todos vosotros. Así que vamos con el vídeo, con lo que a todos nos interesa, familia. En primer lugar, vamos a comenzar hablando sobre las macetas de plástico, ya que una de sus principales ventajas es su ligereza, lo que facilita el transporte y la manipulación de los bonsai. Como en este caso veis que el peso es muy liviano. Además suelen ser mucho más económicas, lo que hace ideales para principiantes o para aquellos que están experimentando con diferentes especies. Pero sin embargo es muy importante que tengamos en cuenta que el plástico tiene unas desventajas bastante importantes, y es que no permiten la misma transpiración que las macetas de cerámica, lo que puede ayudar a un exceso de humedad en el sustrato si no controlas adecuadamente el riego. Además, al no tener transpiración, cuando una raíz llega al límite de la maceta, no para su crecimiento y estimula otro tipo de raíz, sino que cuando llegamos al límite de la maceta, la raíz empieza a generar raíces de forma circular hasta que lleguemos al trasplante. Si queremos cultivar en este tipo de macetas, los trasplantes son prácticamente obligatorios en cada año. Si no nos pasa, como nos suele pasar, que compramos un arbolito que lleva mucho tiempo en una planta en una maceta de plástico, y cuando cortamos esas raíces tenemos que volver a regenerar un pan de raíces nuevo porque esas raíces se han ido a Pekín. Tenemos que estar muy pendientes para eso, pero sí que es verdad que su economía es mucho más barata. Si queremos tener 40 árboles, el precio de una maceta como esta vale muy poquito. Por eso los productores de bonsai utilizan este tipo de macetas. En su comparativa tenemos las macetas de cerámica, que son más pesadas y estéticamente muchísimo más agradables. Su capacidad de retención de agua es generalmente mejor, ya que permite una transpiración adecuada. Por lo tanto, no retiene un agua en exceso, sino que retiene la que el árbol va a necesitar o va a estar consumiendo a lo largo de ese riego. También es muy importante que ayuda a mantener un equilibrio óptimo en el sustrato en cuanto a humedad. Como os he comentado, va a retener una parte de agua, pero la otra la va a estar transpirando, y eso le va a ayudar muchísimo a las raíces. Lo que sí tiene de hándicap es el coste, que suelen ser mucho más costosas. Pero ¿por qué he puesto este tipo de maceta? Porque si no nos vamos a unos tamaños muy grandes, que ahí sí que tendríamos un problema en cuanto a transporte, estas macetas son muy livianas, y para mi gusto producir en este tipo de maceta es infinitamente mejor que en plástico, exceptuando productores a gran escala, que ahí sí que es verdad que necesitan abaratar, porque si no se les va a las nubes los costes. Pero para personas como nosotros, pues una maceta de esta tiene un coste de 4 o 5 eurillos, y es verdad que esto ayuda muchísimo a la capacidad de raíces de nuestros árboles. Por lo tanto, esto nos va a evitar también que empiecen a dar vueltas sobre las macetas y muchas más cosas que le van a dar un beneficio infinitamente mejor a nuestro árbol. Además, el riego lo vamos a poder hacer con menos preocupación, porque la retención de agua es mucho menor que en las macetas de plástico. Si comparamos directamente ambos tipos de maceta, la elección entre plástico y cerámica puede depender de varios factores, como el tipo de bonsai que cultivas, tu experiencia y tu presupuesto. Por ejemplo, si estás empezando y tienes poco presupuesto, pues lo ideal sería que te fueras a este tipo de macetas de plástico, que son infinitamente más económicas. Si estás un poco más experimentado y quieres hacer una producción con un nivel de calidad un poquito mayor, pues nos iríamos a estas de entrenamiento, Tokoname, que van muy bien, incluso en macetas esmaltadas ya, que tienen una calidad un poco mayor, como son en aquel caso, o incluso en este caso que os estoy enseñando, son macetas muy económicas y que le dan una apariencia a tu árbol mucho más resultona, y puedes tener un arbolito en casa por muy poquito dinero, y además tenerlo en una maceta esmaltada, que es bastante mejor que una de plástico. Es importante también que nos fijemos en vuestro tipo de clima, porque si tenéis unos climas en los que las calores son muy altas y tenemos que estar regando frecuentemente, quizás que nos retenga demasiada humedad
en el plástico nos conviene y esto nos genera un poco más de dolores de cabeza, igual que si habláramos de los coladores. Pues eso también es importante que lo tengáis en cuenta, no solo por el tema del precio o de la apariencia, sino que os va a ayudar la maceta de plástico a retener un poquito más de humedad, pero también si el plástico toma una temperatura mucho más alta, ¿vale? Tenerlo también en cuenta por si lo ponéis a pleno sol. Este tipo de macetas se calientan mucho más que este tipo de macetas de cerámica, que para pasarle el calor a nuestro árbol va a tener que tomar muchos más grados de temperatura. Bueno, y como siempre me estáis diciendo, Adrián, ¿y cuál es tu opinión, mójate, en todo este tipo de vídeos? Pues hoy os voy a dar mi opinión de qué tipo de maceta os recomiendo mucho más. Si mi perro, que está aquí debajo y no me deja, me lo permite. Lo vamos a poner aquí, que él se llama Tyson, que no sé si salió en algún vídeo, pero es ya el más viejecillo de casa. Pues mi recomendación es que si estáis empezando y queréis hacer un cultivo de muchas plantas y no las conocéis realmente bien, pues no complicaros y usar plástico sin ningún problema. Que queréis que estáis más aficionados y queréis ir haciendo pruebecitas y cosas, intentar usar la de cerámica, que os va a dar mucho más beneficio porque es mucho más sencilla de usar porque en el tema del trasplante os va a ayudar muchísimo más que las de plástico. Por lo tanto, mi recomendación, si podéis permitiroslo, iros a la cerámica, os vais mucho mejor, el cultivo va a ser mucho mejor y el árbol lo va a agradecer muchísimo, y si no, pues las de plástico, que son infinitamente más económicas. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido las principales diferencias. Sobre todo lo más importante que hay que remarcar es las raíces circulantes que hacen las macetas de plástico, que tengáis eso en cuenta para hacer trasplantes con una mayor frecuencia que las de cerámica, y que los riegos los controléis mucho más, porque esa humedad que se queda dentro de la maceta luego le puede generar cualquier problema de pudrición de raíces o anoxia radicular. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo y no olvidar de suscribiros, de darle a la campanita para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un fuerte abrazo, familia.